que se festeja cada 18 de mayo, cuyo objetivo es poner de relieve la importancia de las plantas en nuestras vidas. Es una iniciativa de la European Plant Science Organization, EPSO, que comenzó en 2012. En 2013 se realizaron las primeras actividades oficiales en Paraguay por el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas, y fue organizada o coorganizada por la Asociación Etnobotánica Paraguaya, la EPI, y el Benjamin Franklin Science Corner, que es justo la institución que nos está apoyando ahora mismo con el Zoom, y estamos muy agradecidos. En la Sociedad Científica del Paraguay fue. Desde ese año vienen realizándose actividades que no todos los años son oficiales, junto a la EPSO. Por ejemplo, este año no hay una campaña oficial, pero nosotros queremos mantener la llama encendida para comprender que la investigación sobre las plantas es vital para mejorar nuestra salud y bienestar, así como también para la conservación de la biodiversidad, la protección del ambiente y la generación de un desarrollo sostenible. Por eso, invitamos a una de las personas que más nos inspira a fascinarnos por las plantas, la ingeniera agrónoma Lidia Pérez, docente investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional, nivel 2 del PRONI en el área de Ciencias Agrícolas, y autora del Manual de Familias y Géneros de Árboles del Paraguay del 2006, que pueden descargar de forma gratuita en formato PDF de la web del Infona, que nosotros el link también les habíamos puesto, les habíamos facilitado, así que lo pueden hacer un clic y bajar ahí. Bueno, entonces me gustaría darle las gracias a la profe, presentarle a nuestra invitada especial. Hola, profe. La profe Lidia está atenta. Contenta de estar con ustedes, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. Hubo como un retraso, pero ahora ya te escuchamos. Ok, bueno, sí. Con la ingeniera nos conocemos desde el año 1999, cuando mi profe de Ciencias Naturales me presentó a ella para hacer un trabajo de los árboles del Colegio Hoguet. Desde entonces la admiro muchísimo a la profe y bueno, es una de mis ídolas personales. Y me pareció lo más oportuno en este día que nos dio la oportunidad el CON Paraguay y la EPI de tener este webinar, de invitarle a ella. Es importante para mí acotar que ella viene siendo un ejemplo docente en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción desde que volvió de su posgrado allá por el año 1994. Desde entonces hasta hoy fue responsable y colaboró en numerosas investigaciones dentro del ámbito de la botánica, la dendrología, ecología y el desarrollo sostenible. Desde 1998 viene produciendo trabajos técnicos y científicos, y en 2003 estuvo como botánica en el proyecto de Reserva de la Biosfera para UNESCO. Es más, Lidia fue parte del equipo junto al doctor Gonzalo Navarro, que publicó en 2005 el mapa de vegetación de la reserva, y en 2006 la clasificación de los bosques del Chaco Boreal. Esto podría considerarse un hito en la historia de la fitogeografía del Paraguay, ya que antes de estas publicaciones no éramos conscientes de que en nuestro país existían esos ecosistemas como el bosque chiquitano seco y el cerrado del Alto Paraguay. Por eso también es una de mis ídolas, porque trabajó ahí con ese equipo y con el grande de Gonzalo Navarro, que yo no sé si él sigue en Bolivia todavía. ¿Él sigue, profe, en Bolivia? Sí, entiendo que sí. Sigue publicando también. Genial. Y bueno, entonces ahora pasamos a las preguntas a la profe. Le preparamos unas preguntitas a nuestra invitada y nos gustaría que nos conteste. ¿Estás preparada, profe? Estoy preparada, sí. Bueno, queríamos saber, con respecto al Manual de Familias y Géneros del Paraguay, que es prácticamente la literatura más importante que tenemos ahora, o más completa que tenemos ahora, de árboles del Paraguay, porque ya nuestro ñande Ibra Matacuera se quedó en el tiempo, ¿verdad? Y queríamos saber cuánto tiempo te duró reunir todos los datos
para lograr sacar el manual en el 2016? ¿Y cuál es la historia detrás de ese compilado? ¿Qué significó para vos la publicación a nivel profesional y a nivel personal? Bueno, vamos a hacer un poco de historia y yo me remontaría a decir, y me animaría a decir que son unos 40 años en el ejercicio de la profesión desde que comencé mi trabajo profesional. Realmente comencé a juntar materiales con la idea de que alguna vez iba a servir para hacer una obra así. No, lógicamente no me imaginé que iba a llegar a esto, ¿verdad? Pero realmente hace 40 años que yo junto los materiales, reúno y en fin, me estuve preparando. Pero en el año 2014 apareció la oportunidad a través del Infona, el proyecto de inventario forestal nacional, financiado por la FAO y ONURED, para hacer trabajos de campo. Y entonces me contactaron y se dio la posibilidad de hacer este material para apoyar los trabajos de campo que iban a realizar los especialistas dentro del inventario forestal. Entonces, ellos me contactaron, yo firmé un contrato, una consultoría de 3 meses, y sabemos que siempre esas consultorías cortas se extienden a 1 año aproximadamente. Y bueno, yo formé un equipo de 7 personas y realmente comenzamos a trabajar intensamente. Al comienzo intentamos hacer a través de mi participación como docente investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias, pero lastimosamente eso no se dio. Entonces, por eso es que lo hicimos dentro de la forma de la figura de la consultoría. Entonces, después trabajamos muchísimo, yo ya tenía un montón de materiales. De hecho, uno de ellos fue mi material de la cátedra de dendrología, que también ya lo preparé allá por el año 2000, 2005 más o menos, y que sirvió prácticamente de base. Una buena parte de todos los materiales están tomados de ese documento. Y algo que tiene muy particular esta guía es que es completamente a color. Y eso es gracias a que en todo ese tiempo que yo ya estuve trabajando en la profesión, comencé a sacar fotos. Es una actividad que me gusta mucho, lo hago con mucho entusiasmo, con mucha fascinación, ya que ese es nuestro tema. Y entonces, esto permitió también, estamos hablando de unas 10.000 a 15.000 imágenes. La gente que trabajó en proyectos grandes así a nivel país conoce de qué cantidad de imágenes estamos hablando. Inclusive, y finalmente el material quedó con, tiene 474 imágenes a todo color. Como no tenía imágenes para todas los taxones que teníamos que describir, entonces recurrimos a algunas fotografías de otras personas. En este caso, la Victoria Kubota, por ejemplo, me facilitó unas imágenes de ella. Se tuvo que dibujar algunas especies, especies representantes de algún género en particular, y también utilizamos fotografías exicatas de base de datos de diferentes floras. Entonces, prácticamente eso es lo que constituye el material que ilustró esa guía y que realmente hace de ella un material realmente útil que se puede llevar al campo y que facilite la identificación o la ubicación taxonómica de una determinada especie a nivel de familia y género. Entonces, con ese trabajo
cumplimos con el objetivo de proporcionar, como dije inicialmente, a los especialistas involucrados en el inventario forestal nacional a hacer su trabajo de determinación de taxones de la mejor manera. También este material a mí me permite llegar a una cantidad mayor de público, ya que ya está en el formato digital, muchísima gente ha descargado el material y eso a mí me alegra muchísimo. 40 años atrás yo jamás iba a pensar que iba a tener este impacto. La verdad que es súper importante el manual y nosotros usamos mucho para hacer ciencia ciudadana y la verdad que es la democratización del conocimiento y te agradecemos mucho, profe, por esa oportunidad que le diste a todo el mundo al poner ese tu trabajo, que yo me consta que estás haciendo hace muchísimo tiempo, porque yo me acuerdo cuando yo vine para hacer el trabajo de campo de la tesis que presenté en Alemania, vine a hacer el trabajo en el Uturuzú y te pasé algunas fotos de árboles. Me acuerdo que vos me comentaste que ya estabas en el 2011, 2012 planificando el libro de árboles, me acuerdo. Así es, sí, sí. Bueno, te queremos preguntar algo ahora un poco más personal. ¿Qué es lo que te llevó a vos a estar fascinada por las plantas y quién de las personas a las cuales tenías acceso en aquel entonces, cuando te ibas formando, fue una inspiración clave para eso? Bueno, la persona que siempre me inspiró fue es la doctora Fátima Meneses. Es nuestra científica estrella en el tema de estudio de vegetación y flora y siempre lo repito porque es realmente así. Tuve la fortuna de integrar su equipo de trabajo en grandes proyectos en donde siempre uno aprende una gran cantidad de cosas nuevas y también comparte sus conocimientos. Entonces, esos hechos de trabajar en proyectos, yo estuve involucrada 10 años en el proyecto de Inventario Biológico Nacional para formar el Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay. Estuve específicamente en la parte de formación del herbario. También la capacitación con que fuimos beneficiados en los inicios del proyecto, específicamente para hacerlo en Estados Unidos. Primero estuvimos en Washington, después yo me fui al Jardín Botánico de Missouri. Luego, todas las capacitaciones que siguieron, uno estudia siempre se capacita para estar al día. Y bueno, los grandes proyectos con profesionales de diferentes países, grandes expertos, por ejemplo, trabajé con el doctor Alwin Gentry, el gran especialista en la familia Bignoniacea, con la doctora Elsa Sardini, nuestra botánica residente del Jardín Botánico de Missouri en Paraguay, que finalmente que hizo un gran aporte al conocimiento de la flora y finalmente se quedó a vivir en Paraguay. En fin, todos esos hechos fueron sumando positivamente para que yo realmente me vaya formando y vaya descubriendo mi fascinación por las plantas. Definitivamente ahí nombraste dos, aparte de vos, ¿verdad? Que sos una de las que me ayudó a fascinarme más por las plantas, dos de las personas que también me ayudaron a fascinarme más por las plantas, que son Fátima Meirelles y la doctora Elsa Sardini, ambas, unas grandes también como vos. Bueno, te queríamos preguntar algo que es una preocupación que suele ser muy actual, que tiene que ver con el machismo que hay en Paraguay, lastimosamente. Y te queríamos preguntar vos, que hoy en día sos una referente realmente sobre la taxonomía de las plantas leñosas más grandes, que son los árboles, siendo mujer en un país de cultura así tan machista, te queríamos preguntar, ¿cómo fue tu proceso profesional desde lo personal? Si tuviste algunas dificultades y qué vivencias fuiste teniendo o qué oportunidades fueron saliendo para llegar al lugar donde te encontrás actualmente. Bueno, yo puedo decir que no he tenido dificultad como mujer para trabajar en el tema.
Integré siempre equipos, por ejemplo, cuando nos íbamos a hacer inventario forestal con mis colegas de la Facultad de Ciencias Agrarias, siempre la mayoría eran varones, y eran equipos grandes de 15, 18 personas, y muchas veces yo era la única mujer. Trabajaba exactamente a la par de ellos. Lo importante es la profesionalidad, que uno haga su trabajo con toda seriedad, con toda profesionalidad, que trabaje a la par que sus colegas, que trabaje en equipo, para que ese equipo, generalmente los trabajos de campo son de 10 a 15 días, y es un tiempo largo para que el equipo permanezca en armonía. Y realmente, si uno quiere lograr éxito, tiene que contribuir cada día con su trabajo y con su granito de arena para que todo funcione en orden y en armonía. Entonces, también el respeto es muy importante en un equipo, y todo eso ha contribuido para que yo me vaya ganando el respeto de mis colegas. Eso es muy importante. Al inicio, en los 80, sí, nos costaba muchísimo, que te cuente Lucia Aquino, Nancy López, Isabel de Fox, Reinilda Duré, las voy a citar porque fuimos las primeras. Hacíamos nuestros permisos para ir al campo, y nuestro jefe se preguntaba varias veces, ¿por qué se van todos y tanta gente y con tantos hombres? Entonces, eso realmente tuvimos que pelear siempre, hacerles entender que nos íbamos a trabajar y en busca de resultados para nuestro proyecto. Así es. Qué bien saber que realmente les pudo ir bien a varias profesionales mujeres, a pesar de las dificultades de la sociedad en la que vivimos. Así que eso es muy esperanzador. Y eso de qué vivencias fuiste teniendo y qué oportunidades fueron saliendo para llegar al lugar donde te encontrás actualmente. Si querés explayarte, o pasamos a la siguiente pregunta nomás. Sí, bueno, yo tengo que citar, ya cité lo de las capacitaciones en el exterior, y dos instituciones fueron clave en mi vida profesional. Mis 22 años en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, específicamente en el Servicio Forestal Nacional, hoy Infona, y luego de allí yo pasé a la Facultad de Ciencias Agrarias, en donde actualmente estoy concentrada en la investigación y en la docencia. Estoy desarrollando mis líneas de investigación, y estoy trabajando con mis estudiantes en el desarrollo de sus tesis, sus pasantías, etc. También participamos de proyectos, como este proyecto con los japoneses, que duró 3 años. También sobre pedido de algún estudio en particular, como mencionaste, Reserva de la Biosfera. Yo fui contratada para hacer los estudios florísticos con Gonzalo Navarro, como mencionaste, y bueno, ese fue un aporte importante que hizo la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional, a lo que actualmente es la Reserva de la Biosfera más grande que tenemos en el país. Súper importante ese aporte que tuvo ese equipo científico, y les estamos muy agradecidos. Profe, te queríamos preguntar, ¿qué disfrutás más? ¿Investigar o enseñar? ¿Y qué te parece más importante? Disfruto de ambas cosas, de ambas actividades, porque son actividades que se complementan. Cuando estuve en el Infona, esos 10 años, muy pocas oportunidades para involucrarme en la docencia tuve, porque teníamos muchos trabajos de campo, y eso realmente me dificultaba bastante ausentarme varios días. Luego, cuando pasé a la Facultad de Ciencias Agrarias, entonces, bueno, la docencia también lleva su tiempo en los 2 semestres que tenemos durante el año, pero uno puede organizarse, recuperar clases, etc. Entonces, ya estaba mejor organizada, y bueno, administro mejor mi tiempo, y estoy tratando de llevar bien las dos actividades. Nunca hay suficiente tiempo para
hacer lo que uno quiere de la mejor manera, pero uno trata de equilibrar, porque realmente son actividades complementarias y necesarias. Así mismo, así mismo. Y queríamos consultarte, profe, ¿cuál es el tema actual de la botánica y de la dendrología, que es el estudio de los árboles, que te parece clave o indispensable que se toque en las instituciones terciarias vinculadas a los estudios de las ciencias naturales? ¿Y cuáles son los temas actuales que deberían darse en las instituciones primarias y secundarias sobre esto, sobre botánica y dendrología? A mí me parece que, y voy a citar como algo importante, es la educación ambiental. Y la educación ambiental en diferentes niveles. Uno, cuando habla de ciencia, puede adaptar a su auditorio. ¿Qué tipo de público? Yo puedo hablar con un niño, puedo hablar con un adolescente y puedo hablar del mismo tema con un estudiante universitario o de posgrado. Mi mensaje siempre va a ser igual, pero en el nivel que corresponde a cada estudiante. Entonces, un poco yo tengo esa oportunidad en la universidad. Nosotros recibimos niños de escuelas que vienen con sus mamás, con sus profesoras, los estudiantes de la secundaria que vienen a preguntar temas, literatura, para sus trabajos de ciencia, investigación de ciencia, para sus ferias de ciencias, y nuestros estudiantes de diferentes carreras, la Facultad de Ciencias Agrarias tiene 7 carreras, y bueno, y están preguntando siempre. Entonces, siempre tiene que haber respuesta para cada pregunta y materiales que ellos necesitan seguir consultando. Entonces, vos conocés mi biblioteca de la facultad, tengo cientos de libros allí y eso está disponible para toda la gente que quiera consultar. Entonces, yo te voy a contar una pequeña anécdota de una niñita que vino con su mamá. Y su trabajo práctico era conocerle al híbrido. Y la señora desesperada preguntando, ¿dónde está un huiraró en el campus? Y yo le dije, bueno, acá a 100 metros yo sé que hay una planta de huiraró. Y nos fuimos caminando hasta el huiraró. ¿Cuál era el trabajo de esa niñita? Sacarse una foto con el huiraró. Entonces ella le abrazó al árbol, su mamá le quitó una foto y yo creo que ese evento, esa niñita de 7, 8 años, nunca en su vida se va a olvidar. Ejemplos de ese tipo hay cada día en nuestras vidas. Qué hermosa anécdota, profe. Nosotros en el Club de Observadores de la Naturaleza y en la EPI también estamos intentando trabajar con los niños por ese tipo de experiencias, como vos decís, esas cosas que se les queda a ellos para siempre y que son muy importantes como aporte de la ciencia y la gente que trabaja en conservación para la sociedad. Gracias por hacer ese tipo de trabajo también, profe. Bueno, quiero continuar yo en otros temas. Nosotros tenemos muchísimos temas que investigar. A nivel universitario ya, bueno, a nivel de la secundaria, por ejemplo, están actualmente los énfasis y eso orienta bastante las aptitudes de nuestros jóvenes. Eso es muy importante. Entonces, desde ese punto de vista también yo quiero expresar mi alegría y mi complacencia hacia esa modalidad que se ha incorporado en la secundaria. Y a nivel universitario, bueno, ya los estudiantes de ciencias naturales, de las diferentes ramas de las ciencias agrarias, ingeniería ambiental, etcétera, ingeniería forestal, por ejemplo, hay muchos temas para investigar. Y esos temas numerosos para investigar, entonces, nosotros como docentes lo podemos hacer desde la docencia, a través del desarrollo de tesis, de pasantías. Entonces, proyectos, cuando desarrollamos proyectos, incorporamos a nuestros estudiantes y entonces se puede ir respondiendo preguntas de investigación durante todo ese proceso.
Nos faltan muchos estudios, nos falta conocer más sobre nuestras especies, sobre las especies útiles, la etnobotánica, por ejemplo, en las especies arbóreas, que es el tema que nosotros más estudiamos. Entonces, hacer registros. Yo trabajo en una línea de investigación en donde tenemos una red de parcelas permanentes en todo el país. Ahora actualmente son más de 40 parcelas permanentes que tenemos en todo el país. Y en esas parcelas hacemos nuestras investigaciones. Entonces, allí hay muchísimo tema que investigar, desde la diversidad arbórea, su distribución, su dinámica, regeneración natural, especies endémicas, especies en peligro de extinción. Todo eso se puede ir abordando, falta estudiar, apenas nosotros estamos estudiando al palo santo, pero mucho más se puede estudiar. Conozco profesionales nuevos, millennials, ¿verdad? Que salieron de esta camada que estuvieron trabajando con vos en esas parcelas permanentes, y la verdad que son excelentes profesionales, y me encanta el tema ese que eligieron acá de las parcelas permanentes. Creo que ese va a ser un gran legado tuyo acá a la academia. Ojalá, ojalá, sí. Bueno, otra pregunta. En el contexto así de un país con muy pocos rubros para la investigación y la ciencia, en donde evidentemente nos vemos obligados a priorizar, además de esto que nos comentaste de las parcelas permanentes, ¿qué podría ser, o si eso es lo prioritario, eso, pero qué sería prioritario para vos en el ámbito de la botánica y la dendrología? Yo quiero hacer unas recomendaciones al respecto. Creo que aparte de los temas de investigación que te mencioné, que hace falta fortalecer, yo creo que algo clave en todo este tema es el tema de fortalecer las instituciones, por ejemplo, donde están alojadas nuestras colecciones científicas. Esos son los materiales que han costado mucho tiempo, mucho trabajo, muchos recursos en colectar en campo, en archivar, clasificar, mantener, y realmente, y son los materiales que nosotros utilizamos para seguir haciendo estudios sobre esos temas que mencioné. Entonces, ese es un punto que me parece necesitamos fortalecer. También es importante aumentar la cantidad de botánicos, dendrólogos, es decir, realmente sembrar más semilla en las mentes y corazones de nuestros jóvenes para que realmente se dediquen a esas especialidades. De hecho, eso se está haciendo en diferentes carreras, inclusive yo desde de la Facultad de Ciencias Agrarias, también lo está haciendo FACEN, Química, en fin, hay varias instituciones, la propia MADES, el propio MADES, a través del Museo de Historia Natural, siempre recibe voluntarios, está capacitando a gente. Entonces, yo creo que estamos por ese camino, pero necesitamos ir más rápido. También quiero citar la capacitación a nivel de grado, de posgrado. Ya tenemos que aspirar a eso. Aumentar las publicaciones científicas, eso también nos va a ayudar a difundir todos los conocimientos que vamos ganando. Y algo que estuve pensando, por ejemplo, necesitamos más guías de campo. Como mencionaste, el manual te lleva a familia y género, a pesar de que hay muchos ejemplos ya de especies, ¿verdad? Pero estuve haciendo un paralelismo con la guía de aves, por ejemplo. No te creas que yo no les sigo a ustedes, a pesar de que no estoy todavía no me asocié a ustedes. Más adelante me voy a asociar. Sí. Después, pero yo estoy todo el día esperando alguna foto de ustedes. Todos los días desde que me levanto, y vos no sabés la cantidad de cosas, las fotos magníficas que alzan,
Les felicito. De aves hay muchísimo, pero fotos impresionantes. Y bueno, yo creo que hay gente autodidacta que tiene la guía de aves, que hizo algún curso sobre aves para reconocimiento de aves, y eso es lo que está difundiendo a nivel de las redes. Y qué mejor manera de difundir esos conocimientos. Tienen los nombres científicos comunes de diferentes países, alguna historia natural cortita, que al leer eso estás aprendiendo ya un montón, la lección del día. Y eso a mí me gustaría también que sucediera con las plantas, con los árboles, con nuestras especies endémicas, con nuestras especies en peligro. Es decir, más materiales ilustrativos que al mirar uno diga, bueno, este es el árbol que estoy viendo en este momento, una cosa así. Me encanta, profe, porque eso es la democratización de la ciencia también, y es lo que nosotros queremos hacer, tanto con el Club de Observadores de la Naturaleza, como también un poco con la Asociación Etnobotánica Paraguaya, donde sí sos socia. Sí, exactamente, y de hace varios años. Sí, mucho más que yo. Bueno, te quería preguntar algo más, hacer unas cuantas preguntas más en realidad tengo. También quería decir que el público puede ir escribiendo algunas preguntas, y esas preguntas al final, después Mavi, nuestra compañera del el Franklin Science Corner, nos va a leer, pero ahora estamos todavía con las preguntas nuestras. Profe, ¿por qué la conservación de la diversidad vegetal es importante? ¿Qué te parece que se está haciendo bien en Paraguay con respecto a la conservación de la diversidad vegetal? ¿Y qué te parece que se podría mejorar? La biodiversidad es importante de un país, es importante porque es su patrimonio natural. Es lo que, con las condiciones del medio que tiene un país, es lo que se puede tener. Y eso es igualmente aplicable a la fauna como a la flora. Es propio del país. Entonces, por eso es muy importante. ¿Y qué es lo que nos lleva a valorar esa biodiversidad? El conocimiento. Es importante conocer cuántas especies, qué especies, no digo todas porque es difícil, cuáles especies son comestibles, medicinales, endémicas, cuáles especies están en peligro, qué especies arbóreas tienen tal o cual tipo de madera que puede ser comercializada, qué especies son útiles a la fauna como su alimento, útiles en artesanía, en fin, aquellas especies que son utilizadas por nuestros pueblos originarios son muy importantes porque son parte de nuestra cultura. Entonces, el solo hecho de mencionar, por ejemplo, las plantas medicinales que todos los paraguayos utilizan en su tereré, principalmente, eso es parte de nuestra cultura y es parte de nuestra biodiversidad que la estamos utilizando. Estamos reconociendo un valor de esas especies al hacer uso y al transmitir esos conocimientos de una generación a otra. Y eso que se hace a través de los estudios, de las publicaciones, es muy importante. Y que se está haciendo bien en Paraguay con respecto a eso, que se puede mejorar. Y con respecto a eso, yo quiero destacar, porque fui parte del proceso, hace más de 20 años, nuestro sueño era crear el Ministerio del Ambiente. Este marco institucional lo tenemos ahora. Y eso es algo muy importante que tenemos que valorar. Luego, hace falta fortalecer esa institución, fortalecer su personal involucrado, ofrecerle capacitación continua, equipamiento, recursos. El ministerio tiene que tener un presupuesto acorde a su estatus.
de modo que pueda cumplir bien sus funciones. Entonces, avanzamos en muchas cosas, las leyes ambientales que tenemos, todas muy útiles, algunas faltan actualización, reglamentación, etcétera, pero dimos los primeros pasos. Entonces, hay muchas cosas que en un periodo de 20 años, para nosotros no es mucho porque realmente costó muchísimo, pero que se ha conseguido. Los grupos, las ONGs que se han formado, que están trabajando activamente, apoyando todas las actividades del MADES, del INFONA, etcétera. Todo eso es muy importante. Y acá también voy a mencionar al CONACYT, que realmente está categorizado a más de 700 investigadores en diferentes áreas y también está proveyendo recursos para los investigadores y también para los proyectos. Eso es muy importante. Totalmente de acuerdo, profe. Y te queríamos consultar algo más que tiene que ver con la parte botánica, así de curiosidades botánicas. Cuando hablamos de diversidad vegetal, ¿de cuántas especies de plantas vasculares estamos hablando aproximadamente en Paraguay? ¿Y cuántas especies de árboles nativos existen? ¿Y por qué es importante saber esa riqueza en biodiversidad vegetal que existe en nuestro país? Eso creo que ya respondiste anteriormente. ¿Cuál es el ecosistema con más, esto me parece súper interesante, cuál es el ecosistema con más especies de plantas en el Paraguay? ¿Y cuál es el ecosistema con más especies en peligro de desaparecer? Cuando hablamos de biodiversidad tenemos que hablar de cifras, obligatoriamente. Y todos sabemos que estuvimos manejando varias cifras, inclusive un rango bastante grande, hasta 13.000 especies, pero creo que actualmente con todo el avance de la ciencia, de los conocimientos que tenemos de nuestra biodiversidad, tenemos dos cifras que estamos manejando. Una de ellas, la de la doctora Fátima Mereles, que está en 6.500 especies de plantas vasculares. Y otra cifra que me facilitó el doctor Bock en el 2017, él tiene registrado en su base de datos unas 6.390 especies. Entonces, estas son nuestras cifras. Y tenemos que aclarar que son de plantas vasculares. ¿Cómo están distribuidas esa biodiversidad? De pteridófita, que son los helechos, tenemos 340 especies. Uno no se imagina, ¿verdad? 340 especies de helechos. Monocotiledone 1.450 y dicotiledone 4.600 especies. Eso es, hace la sumatoria de 6.390 que me había pasado el doctor Bock. Ahora, un poco más específico, porque nosotros tenemos nuestra cabeza región oriental, región occidental. El anterior es para todo el Paraguay. Entonces, también un dato ya publicado en Esteliana por el doctor Bock en 3 publicaciones entre 2011 y 2013, nos da el dato de, por ejemplo, 1.672 especies. 1.672 especies de plantas vasculares para la región occidental totalmente documentado. Esto no es, me contaron, puede ser. Todo esto está respaldado por herbarios, por publicaciones científicas, entonces son datos muy confiables. Y bueno, comparando un poco con la cantidad de helechos, que eran más de 300 para todo el Paraguay, solamente 21 especies de helechos se encuentran en la región occidental. Entonces, es un poco muestra la distribución de la biodiversidad en diferentes taxones, en este caso particular, los helechos o las pteridófitas, que podemos comparar. Y bueno, entonces, esto también está distribuido en monocotiledone, que son 359 especies, y en dicotiledone con 1.292 especies. ¿Qué es importante recalcar?
que hay especies que están solamente en la región occidental. Hay especies que están solamente en la región oriental y hay especies compartidas en ambas regiones, principalmente en la formación Cerrado. Sabemos que en el Chaco también está el Cerrado, lo tenemos en la región oriental y en el área de influencia del río Paraguay, donde que es un área de transición y donde se mezclan las especies tanto de la región oriental como la occidental. Entonces, es para tener en cuenta. Otras preguntas que me hiciste, a ver un poquito, ¿cuántas especies de árboles tenemos en Paraguay? Tenemos solamente lo publicado por Bernardi, la estimación hecha por Bernardi en 1984, que serían unas 767 especies. Eso es la apreciación, la estimación que él hizo. Y realmente tenemos que trabajar todavía un poco mucho, como se dice, para llegar a conocer a toda esa cantidad de especies, porque hay algunas especies realmente de árboles, yo personalmente nunca he visto una buena cantidad de especies todavía en todo este tiempo que trabajé, ¿verdad? No sé Súper cuál fue la interesante lo que otra nos pregunta. contás. Sí, súper interesante, más que contestada. Y me llama mucho la atención que la estimación de plantas vasculares es casi de más de 12.000, ¿verdad? O sea, tipo la estimación que se dice o que se dijo alguna vez es de 12.000 o 13.000. Y que ahora la ciencia, hasta ahora, lo que documentó es aproximadamente la mitad de eso. ¿Es así? Así mismo. O sea Eso nos permite también hacer todos los análisis de proporciones, por ejemplo, cuántos taxones hay en cada región, por ejemplo, cuando queremos hacer una propuesta técnica para la creación de un área protegida, entonces necesitamos tener el total y después ir refiriendo qué proporción del total que hay en Paraguay de especies estarían protegiéndose en esa área protegida que se quiere declarar como tal, ¿verdad? Lo que me parece que se quedó un poquito en el tintero es cuál es el ecosistema con más especies de plantas en el Paraguay y cuál es el ecosistema con más especies en peligro de desaparecer. Sí. Bueno, vamos a clasificar a los ecosistemas en terrestres y acuáticos. Entonces, en terrestres tenemos toda la variedad de bosques. Sabemos las diferentes categorías de bosque, desde el bosque subhúmedo del Baapa hasta el bosque seco de la ecorregión Chaco Seco o de médanos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, también tenemos los bosques de galería, tenemos las sabanas, esos también son ecosistemas terrestres, las sabanas que no se inundan, porque las otras quedarían en otras categorías de los humedales, por ejemplo, ¿verdad? Matorrales, por ejemplo, hay matorrales, matorral salinar del Chaco, por ejemplo, que es único, eso no lo tenemos en la región oriental. Y después, y bueno, la flora, la diversidad florística que está, por ejemplo, en los humedales, en las sabanas inundables, etcétera, etcétera, también tiene una diversidad particular. Aquí también es importante resaltar que hay especies que por sus características están solamente en el matorral salinar, porque están adaptadas, son pocas las especies, no son muchas, o no hay muchas especies que son acuáticas palustres, ¿verdad? Hay una buena cantidad, pero no son tantas. Entonces, ¿por qué? Porque necesitan unas condiciones de medio especiales. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Entonces, si está presente el sustrato, está presente la especie. Si no, entonces, no está. Y bueno, entonces, ¿cuáles son los más diversos? En la región oriental es el Baapa definitivamente,
Y si me preguntas la cantidad de especies arbóreas que hay en el Baapa y que nosotros tenemos registrado en las parcelas permanentes, eso está todo numerado, registrado, medido, etcétera. Yo podría decir aproximadamente 23 parcelas permanentes que tenemos en el Baapa, o 25 creo que son. Tenemos registrado aproximadamente unos 140 especies de árboles, medido desde 10 centímetros de diámetro. A esa formación, que es el bosque subhúmedo, como dije, yo creo que la siguiente formación vegetal de la categoría de sabana sería el cerrado. Y bueno, yo estuve tratando de hacer números y yo me quiero arriesgar a decir que en el cerrado nosotros tenemos fácilmente más de 700 especies. Eso incluyendo todos los tipos biológicos, ¿verdad? Desde las hierbas, pasando por los sufrútices, los arbustos, los árboles, etcétera. Yo creo que más de 700. Y puede ser más inclusive. Y muchas de nuestras especies endémicas están en los cerrados. Entonces, y luego, lógicamente, después del cerrado, yo creo que la sabana de Copernicia alba también es bastante diverso. Y en el Chaco, el bosque mesoxerofítico semicaducifolio de Chinosifa lance sería el más biodiverso. Totalmente, totalmente, profe. Y lo del ecosistema con más especies en peligro de desaparecer, podríamos decir que es el cerrado con las butias, con esas 2 butias que tenemos en peligro de extinción en Paraguay, con esas 2 palmeras nada más en peligro de extinción y otras tantas. ¿Se podría decir que es el ecosistema con más plantas en peligro de extinción o no? Y yo te puedo decir que si conocemos solamente analizando los endemismos, por ejemplo, la mayor cantidad de endemismos está en el departamento de Amambay, por ejemplo. Y ahí podemos fijarnos cómo está el departamento de Amambay. Tiene bosque, tiene cerrado. Entonces, todas esas especies endémicas que son solamente del Paraguay van a desaparecer. Todos los parientes silvestres que crecen en esas áreas van a desaparecer. Entonces, todos conocemos cómo están los cambios de uso de la tierra en la región oriental del Paraguay. No hace falta insistir mucho en eso. Y realmente lo que en la actualidad, otras formaciones que están experimentando un acelerado cambio en la cobertura vegetal original es el bosque seco, que es el que está en mayor peligro en la actualidad. Totalmente, profe. Justo el año pasado nos fuimos con algunos miembros del Club de Observadores de la Naturaleza al bosque, a esa transición que hay entre el bosque chiquitano seco y el bosque chaqueño, allá en el norte del Alto Paraguay, donde está también el cerrado del Alto Paraguay, con todos estos incendios feroces que hubo el año pasado, que era como la premonición de esta seca feroz que nos está azotando este año, ¿verdad? Y además la cantidad de cambio de uso que está ocurriendo allá. Así que definitivamente los bosques tropicales secos y las sabanas secas están ahora mismo en esa situación que estás diciendo. Así es. Bueno, ahora vamos a un tema un poco más, un poco más light para amenizar un poquito. Te queríamos preguntar desde el punto de vista de la utilidad de las plantas. ¿Cuál es la planta útil, respecto a la utilidad, cuál es la planta que más te fascina o sorprende de las plantas útiles nativas del Paraguay? ¿Y por qué? En primer lugar, me llama mucho la atención y le tengo una admiración especial a 2 especies de palmas. Y es el bocayá y el carandal.
por los múltiples usos que tienen. Ambas especies son de uso múltiple y yo voy a citar solamente algunas de ellas. Su utilidad está vinculada con la alimentación del hombre, de los pueblos originarios, de la fauna silvestre, de la industria, de la artesanía, la economía de pequeñas familias rurales, los materiales para viviendas rústicas, algunas especies que crecen en sus estípites, que son alimentos también de los pueblos originarios, en particular los Aché, por ejemplo. También alimentación para el ganado, el caballo, el ganado vacuno, también las utilidades que se pueden aplicar en cuanto a artesanía, ya dije, ¿verdad? En fin, por todas esas, por ejemplo, la confección de los pesebres, de las escobas, todo eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, por esa razón. Y aparte de eso, nuestras especies arbóreas, que tienen la madera muy valiosa, como el apacho, el trébol, que son especies valiosísimas, el propio palo santo. Entonces, esas son las especies que a mí realmente me fascinan y las quiero conocer más. Totalmente. Yo ya quiero también investigar más sobre eso y además totalmente de acuerdo porque como nosotros en el Club de Observadores de la Naturaleza vinculamos mucho a las plantas con las aves, el tema de las palmeras, la vinculación que tienen las palmeras con las aves y el tema también de los medios de vida, de la gente, de escasos recursos en los ambientes rurales, totalmente. Así mismo como decís, profe. Sí. Y te quería consultar, estos son curiosidades. ¿Cuál es la especie de árbol nativo que mayor altura alcanzó en Paraguay o alcanza hasta ahora conocido? Y la especie con mayor diámetro de copa y la especie con mayor diámetro de tronco. Una curiosidad que queremos saber. Aclaro que este es un dato que yo no lo tenía en ningún libro y que lo conseguí gracias a Víctor Ibarrola y a Osvaldo Turlán que me facilitaron. Y son 3 especies. Este es del concurso Colosos de la Tierra, donde yo también estuve colaborando como jurado, como miembro del jurado. Y tenemos al lapacho rosado, el Androanthus heptaphilus de Alto Verá y Tapúa, cuya altura total de 49,25 metros, yo te cuento, ese dato no está en ningún libro. Entonces, tenemos ese registro gracias a este concurso. El de mayor diámetro, un timbó del Cerro Acatí, también registrado en el concurso 2017, y cuyo diámetro de copa alcanzó nada más y nada menos que 122,52 metros. Este fue una maravilla de la naturaleza que nos hizo caer de espalda y dejar con la boca abierta cuando le encontramos en el Cerro Acatí, en Iwituruzú. El de mayor diámetro, un tronco de 10 metros, Ceiba Chodati, en Loma Plata, que fue registrado en el concurso del año pasado. Me dio todo dato de 10 metros es el dato de la circunferencia. Eso tenemos que aclarar, que claro, creo que convertido es como 3 metros más o menos, un poco más de 3 metros de diámetro. Y bueno, esos son nuestros colosos más grandes del Paraguay. Gracias a todos. Me dio todo Piri el dato ese del timbón, el Cerro Acatí, de más de 100 metros de diámetro de copa. Realmente quiero ir a conocer ya ese. Increíble. Encima le hizo una toma con el dron
y eso quedó más espectacular. Qué fantástico. Bueno, ahora te queríamos preguntar, así, algunas curiosidades con respecto a los árboles, que es tu especialidad. ¿Cuál es la especie de árbol nativo con la madera más dura? Es el palo santo. El palo santo. ¿Y O la sea, especie hay con la... una lista de por lo menos 6, 8 especies que están consideradas madera pesada, muy pesada, pero te digo solamente uno, que es el palo santo, y tiene una densidad que está entre 1100 y 1280 kilogramos por metros cúbicos. Y luego, sí, y le sigue el quebracho colorado con 1200 kilogramos por metro cúbico. Ambos de la región occidental. O sea que 1 metro cúbico de esos árboles pesa 1 tonelada. Más de 1 tonelada. Más de 1 tonelada. Así es. Impresionante. Sí, sí, Y, sí, sí. y, profe, la especie de árbol con la madera más blanda. Y coincidentemente también es del Chaco. Ah. Yo pensé que era una especie de la región oriental, pero en mi base de datos encontré que es el Ceiba chodati, con 230 kilogramos por metros cúbicos, la especie que tiene la madera más blanda del Paraguay. Sí, la verdad que yo no sé por qué hubiera pensado la fitolaca o la seguieria, no sé. Sí, está en la lista. Está en la lista, pero está en quinto, sexto lugar. Están también las araliáceas, el ambalguazú, el paraparaiguazú. Eso está en la lista, como madera liviana. Pero le gana el samogú del Chaco. O sea que el Chaco campeón, tanto en madera pesada como en madera liviana. Campeón de lejos. Qué bien. Bueno, te queríamos preguntar, porque no toda la gente es de nuestro medio, la gente que se está incorporando en la charla, entonces te queríamos preguntar, ¿cuál es nuestro árbol nacional en Paraguay? Y bueno, nuestro árbol nacional fue establecido por Ley 4631 en el año 2012, a propuesta de la Facultad de Ciencias Químicas. Y el proyecto original era solamente el apacho rosado, el Androanthus tahiru, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Después dijeron en el Congreso, bueno, pero vamos a someter esto a una consulta popular, a ver qué dice la gente, porque al final va a ser su árbol nacional. Entonces toda la gente opinó y todo el mundo dijo, los lapachos. Y bueno, ¿qué pasó entonces? Finalmente, yo creo que en el mundo Paraguay es el único país que tiene como árbol nacional 6 especies. Por falta de uno tenemos 6 especies. Y bueno, y justamente porque, ¿qué es el parámetro que se dijo? Y todos los lapachos que la gente le llama tayú, todas las especies que la gente le llama tayú, ¿verdad? Y bueno, así quedaron 6 especies, de las cuales 5 son del género Androanthus, y de las 5 especies, 3 tienen flores amarillas, 2 tienen flores rosadas, y la sexta especie que sigue estando en el género Tabebuia, se llama Tabebuia roseo alba, y esa tiene flores blancas. Entonces tenemos 6 especies de la familia Bignoniacea, 5 del género Androanthus y 1 del género Tabebuia, que podemos decir que son nuestros árboles nacionales. O sea, tenemos 6 especies de árboles nacionales y son todos lapachos. Tayú. Tayú. 3 amarillos, 2 rosados y 1 blanco. Fantástico. Así mismo. Te queríamos preguntar otra curiosidad. Nosotros, hace un tiempo en el Club de Observadores de la Naturaleza, estábamos queriendo proponer un árbol de Navidad, un árbol navideño para el Paraguay. Porque la gente básicamente porque la gente está plantando mucho el ciprés ese, ¿verdad? Se puso muy de moda y empezaron a plantar mucho. Entonces, buscamos en la historia un poco qué podría ser y también un poco con el parámetro occidental de lo que es el árbol navideño. Y encontramos que el pacurí en Guairá se considera un árbol, o sea, una planta
del pesebre navideño hace muchísimo tiempo. Es la tradición en el departamento del Guairá, en la República Oriental del Guairá, ponerle pacuríes al pesebre. Y también nos dimos cuenta que justo el pacurí tiene una forma piramidal, ¿verdad? Y además justo da sus frutitos en la época de Navidad y parecen como los globitos de Navidad. Entonces te queríamos preguntar si te gusta la idea de proponer al pacurí como árbol navideño, porque nos encantaría que alguien como vos apoye realmente ese tipo de iniciativas ciudadanas que estamos teniendo, ¿verdad? Me parece genial la idea, nunca lo pensé realmente. Siempre admiré el tipo de ramificación del pacurí, pero nunca se me ocurrió. Es cierto lo que vos decís, lógicamente voy a apoyar la idea. Sería una fuente de ingresos también para la gente, producir en los viveros en el mes de diciembre de un cierto tamaño de pacurí, como se hace en Alemania, ¿verdad? Que se dedica solamente a producir los árboles de Navidad que se venden en los supermercados, en las tiendas, etc. Y sería interesante. Mencionaste el árbol de Navidad del Chaco, que es el saucillo, y ese dato, por ejemplo, creo que te referías a la misma especie, eso me contaron mis estudiantes de forestal del Chaco, que cuando vinieron los primeros alemanes, bueno, que ellos querían poner su arbolito de Navidad como en Alemania, y ese fue el árbol que más les gustó, y desde esa vez ellos utilizan el saucillo como árbol de Navidad. De hecho, creo que así le llaman. Fantástico, eso vamos a tener en cuenta, porque claro, el pacurí en la región occidental no se da, y el saucillo sí. Así mismo. Podríamos Y tener cada dos región árboles. que cada región tenga su arbolito de Navidad. Así mismo, si tenemos 6 árboles nacionales, ¿por qué no 2 navideños, verdad? Por, por cierto, sí. Buena Bueno, idea. profe, con respecto al pacurí, a mí la idea que me llega es que aparte es mi fruta preferida, así deliro me fascina el fruto del pacurí. Me colgaba de los árboles de pacurí en el Uturuzú cuando me iba de adolescente. Y te quería preguntar, ¿cuál es tu fruta nativa preferida y en qué ecosistema se encuentra y qué funciones cumple para la biodiversidad y para las personas y todo? Yo te cuento que en mi infancia también comí mucho pacurí y también me subí a la planta y me caí un par de veces. Entonces, comparto esa experiencia contigo. Eh, Mi fruta preferida, te cuento, es el guabiramí. Sí, claro. Es increíblemente deliciosa. Y realmente yo cuando me voy al Parque Cerro Corá o al Cerrado de Aguarañú, si hay esa fruta, la como. Sin freno, realmente. Uno comienza a comer y tiene que retirarse de ese lugar porque va a seguir comiendo. ¿Y cuál Esa es una sería su especie de función? cerrado. Claro, esa es una especie netamente del cerrado, muy característica. Nosotros la encontramos en ambos cerrados de Aguarañú y de Cerro Corá, y creo que también en otros lugares donde haya cerrado está presente. Y entonces, inclusive, nosotros vimos a gente cosechando esa fruta en su época y vendiendo al costado de las rutas. Salen los niñitos con sus mamás, se venden en los mercados, una bolsita de 1 kilo cuesta 5.000 guaraníes, cuando llega a Asunción ya es más caro, cuesta casi el doble. Eh, entonces, esa es una especie, también es una especie que se usa para saborizar licor, es melífera, yo supongo que esa flora espectacular que tiene es melífera, y en fin, es una especie resistente a los fuegos, necesita, inclusive dicen que necesita que se queme para que florezca bien. Entonces, todo eso es importante. Las comunidades, los pueblos originarios de la región oriental los usan bastante, se constituyen un alimento importante, es alimento de fauna, en fin, tiene muchas bondades. Y esta pregunta quizás se venga con, o sea, quizás ya respondiste porque quizás sea justo de esta especie, pero según tu opinión personal y experiencia, ¿existe alguna especie de árbol o arbusto nativo que tenga potencial de mejorarse
y empezar a plantarse de forma comercial para vender por sus frutos? Y yo preparé una listita. Y esa Ah, genial. listita tiene, por ejemplo, al aguaí, los famosos dulces de aguaí que hacían nuestras abuelas, volver a rescatar ese conocimiento. Yo llegué a probar el dulce de aguaí. También están los cactus, el cardón, el Cereus paraguayensis, que estuvo estudiando la licenciada Ana Pim, un proyecto financiado por CONACYT. Es una buena alternativa. Yo probé el cardón, vos le conocés al cardón del Chaco, me pareció un kiwi, el fruto del cardón, no sé si lo comiste alguna vez. El fruto no Sí. tiene ninguna sola espina, o sea que ese es algo muy importante, claro que se lo puede mejorar, ¿verdad? Y fructifica abundantemente. Puede ser una actividad alternativa en el Chaco seco, donde es su ecosistema característico, ¿verdad? Después le tengo al ñancapirí, que creo que Brasil ya lo ha mejorado, su famosa pitanga, y una fruta que a mí me parece que nosotros no le estamos dando mucha importancia es la araticú-guazú. Yo llegué a comer el araticú-guazú y realmente es increíble. Es increíble, no se puede explicar, hay que comerlo para entenderlo. En vez de plantar estas especies que son exóticas de anona, o sea, de chirimoyas, podríamos mejorar nuestra especie nativa y empezar a plantar esa, ¿verdad? Claro. Genial. Me encanta tu propuesta, profe. Ahora, con las preguntas, seguimos con las preguntas así curiosas y queríamos consultarte cuál es tu flor nativa preferida, en qué ecosistema se encuentra y qué funciones cumple también. Y también de paso te queríamos preguntar si existe una flor nacional del Paraguay. Que yo sepa no hay. Por allí la doctora Borda alguna vez dijo que alguna vez, creo que el Ministerio de Agricultura y Ganadería le declaró a la azucena, a la Brunfelsia australis como flor nacional, pero realmente yo no tengo mucho conocimiento de ese aspecto, ¿verdad? De ese tema. ¿Qué flores me gusta? Me gusta, por ejemplo, las flores de los árboles, todas las flores de los lapachos, que florecen en invierno, donde solemos tener un cielo azul tan maravilloso que hace un contraste increíble con esos colores brillantes de los lapachos. También el jacarandá, que florece después de los lapachos. Y bueno, y lógicamente esas especies son de bosque. El Ibirapitá también, que es súper abundante en nuestro país, y sobre todo en Asunción hay muchas plantas de Ibirapitá cultivadas. Cuando florece se llena el árbol se llena de flores, es impresionante, y realmente llama la atención y crea esa sensación de felicidad, de paz, de armonía cuando uno lo observa, ¿verdad? Entre las plantas más pequeñas me gustan, seguramente que te vas a imaginar las del cerrado. Me gusta la rosa del campo, la Gomphrena macrocéfala. Después me gustan los Coclospermum, que le llaman manduyuna, que en el cerrado, en cierta época del año, uno se va y es un mar de flores amarillas, impresionante. La Gomphrena macrocéfala, por lo menos, no es tan común, hay que caminar un poco más en el cerrado para encontrarle, pero si le encontrás, es realmente una verdadera bendición. Entonces, esas especies son del cerrado. ¿Y algunas de esas especies que nombraste, para vos, tienen un potencial para mejorar y para que empiecen a plantarse en viveros de forma comercial? Bueno, en la rosa del campo yo pensé, pero cuando me enteré por María Vera que tenía un silopodio de 1,5 metros, yo cambié de idea porque dije, Dios santo, yo creo que les llevó como 3 horas sacar la raíz de esa especie, entonces medio que le quiero sacar de mi lista, ¿verdad? Complicado. Bueno, creo que con el Mandiyurá
el Cockropspermum regium también pasa lo mismo. Entonces, esas especies del cerrado tienen sus estrategias de adaptación a las quemas periódicas y bueno, pero sería interesante. Yo he visto una función en un lugar que tienen esa especie en la vereda. Entonces, se puede, se puede. Y bueno, entre las especies que yo pienso que se puede recomendar, es una especie del Chaco, no sé si la conoces, se llama Cordia bordaci, es un arbustito de unos Hermoso. 3 metros. Siempre les digo a mis alumnos, si quieren conocerle al árbol, está en uno de los hoteles de Filadelfia, Sí, que ya al lado de la conocemos, pileta. ¿verdad? En el patio, y realmente ese árbol es una maravilla. Tiene unas flores blancas de más de 5 centímetros de diámetro, que parece una tela arrugada. Es increíble. Es si es que tenés que conocerle para decir, wow, esto es impresionante. Y es bastante abundante. Inicialmente era una especie endémica, se encontró solamente en Paraguay, después lo encontraron también los argentinos y también los bolivianos. Entonces, ese es un endemismo regional del Chaco americano. Eso te iba a decir que yo encontré, o sea, yo la vi floreciendo muy cerca de la frontera con Bolivia, en la zona de Choboreca. Por eso supuse que también en Bolivia sí o sí tenía que haber. Se encontró después, pero se encontró primeramente en Paraguay. Por Y eso los se llama menonitas, Cordia bordaci, dedicado a la sí, doctora Eugenia Bordas. Sí. cierto, en honor a ella. Y los menonitas vienen plantándola como ornamental ya desde hace un tiempo. Sí, así es. Sería fantástico que le copiemos y empezamos a meter también acá en la región oriental. Podemos ver si se adapta. Exacto, sí. Bueno, nosotros con nuestras preguntas ya concluimos y quería saber, muchísimas gracias, profe, por las respuestas. La verdad que fue un placer. Y quería preguntarle a Mavi si tenemos preguntas de parte de la gente que se fue uniendo a la charla y si podemos dar unos minutos de estas preguntas y que Mavi le vaya diciendo a la profe. Y entonces les dejaría a Mavi y a Lidia conversando ahora. Raúl, ¿me dejas decir algo como cierre de esta entrevista? Sí, porfa, profe. Bueno, yo escribí esto que dice así. Como el tema es la fascinación por las plantas, entonces escribí esto. Cuando me encuentro frente a una planta, mi corazón y mi mente se enciende como una chispa, produciéndose una inmediata conexión espiritual con ella y la quiero conocer más. Entonces le tomo foto, la colecto, herborizo, clasifico. Aunque actualmente ya realizo pocas colecciones, las sigo estudiando y observando desde las más de 100.000 fotografías que fui tomando en todo este tiempo a lo largo de mi carrera. Esas fotos están almacenadas en mi base de datos. Rara vez me olvido de la planta que he visto alguna vez en mi vida. Cuando me quiero sentir bien, pienso en ellas y las vuelvo a mirar. Qué hermoso, profe. Me da pirí y me siento totalmente identificado con vos. Fascinado también. Qué bueno. Gracias, profe, por compartir eso con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Y ahora te dejo te dejo con Mavi, que ella te va a hacer las preguntas de las personas que se fueron uniendo y yo ya me quedo como público, entonces curioso. Muchas gracias Excelente. y Gracias a un ti. besote, profe. Buenas noches a todos, profe. No sé si me escuchás ahí. Sí, te escucho perfectamente. Buenas noches a todos, sean todos muy bienvenidos. Muchísimas gracias, profe, una vez más por sumarte a esto, por abrirte un poco más a conocer a una de las mujeres que más inspiró en todas las décadas de Paraguay para fascinarnos por las plantas, así como decía nuestra descripción cuando te presentábamos. Y tenemos un par de preguntas aquí, así que te voy a estar leyendo, que las personas fueron dejando en el panel del chat que está hacia la derecha.
Y la primera dice, ¿cuántas dicotiledóneas hay en todo Paraguay? Eso lo voy a mirar un ratito en mi base de datos. Yo había hecho la clasificación en pteridófitas, en mono y en dicotiledone. Entonces, de dicotiledone tenemos como 4.600 especies. Y aquí también tenemos que aclarar que no son todas a nivel de especies, porque hay algunas que son a nivel de subespecie, de variedad, inclusive de forma. Entonces, esa es una cifra global sin entrar en especificación. Gracias, profe. Acá hay una más que creo que su pregunta quiso que sea, ¿es importante para las abejas nativas, además el carandaú? El carandaú, sí, yo no tengo ese dato de que sea melífera, pero puede ser, puede ser. Tenemos una lista de especies melíferas, entonces es cuestión de mirarla un poco. Yo sé, sí, he visto abejas, por ejemplo, en el Pindó y también en el Bocayá, eso puedo decir porque tengo fotos, pero del carandaú nunca he visto, pero se puede investigar. Ya, ¿Puedo meter profe. mi cuchara? ¿Puedo meter Sí, mi cuchara? es más. No me pude aguantar. Lo que pasa es que yo tengo contacto con la gente que está haciendo miel en el Chaco Pantanal, en Puerto Olimpo, con Blanca y otras mujeres y hombres que son apicultores en esa zona donde abunda el carandaú, la Copernicia alba. Y sí, para ellos es súper importante. Es más, hay una época en la cual la miel del Alto Paraguay sabe a miel de Copernicia alba. Nosotros no tenemos todavía ese tipo de clasificación en el Paraguay, pero ya podríamos empezar a vender al mundo, ¿verdad? Una miel del Chaco Pantanal con gusto a carandaú. ¡Wow! Eso sí que aprendí hoy. ¡Qué bueno! Excelente, excelente. Gracias, Raúl. Profe, tenemos una pregunta y dice así. Buenas noches. Siempre es un placer escucharle a la profe Lidia. Mi cordial saludo desde Chile. Quisiera consultarle a la profe sobre los avances para la publicación del libro rojo de especies de plantas en peligro del Paraguay, ya que tengo entendido que forma parte del comité que impulsa esta acción. Sí, estuvimos trabajando, hay un grupo de profesionales botánicas que estuvimos trabajando apoyando al MADES y creo que está ya la resolución, la lista ya la entregamos. Yo les cuento que creo que entre 200 a 300 especies, es por esperar la lista. Y bueno, eso tiene que salir una resolución del MADES como autoridad de aplicación de la ley 96/92 para poder, no la tenemos todavía, estamos esperando, pero el siguiente paso, una vez que salga esa resolución, es preparar, así como hizo Fauna, una guía para mostrar, para realmente difundir el conocimiento, mayor conocimiento sobre esas especies. Entonces, estamos esperando y nos comprometimos a preparar ese material en todo el grupo. Perfecto, profe. Tenemos otra que creo que te está preguntando así medio de forma persuasiva. Queremos saber más, profe, qué vamos a hacer. Así que te va esta. Dice, profe Lidia, así como el manual de géneros y familias, ¿te animás a escribir o está en proceso un libro sobre las especies arbóreas del Paraguay con descripción específica? Está en la idea, está en la mente y en el corazón. Pero acuérdense que son más de 700 especies y tenemos grupos taxonómicos que, como decía Bernardi, un tratado sobre los árboles de Paraguay no puede ser tal sin mencionar las mirtáceas. Y
todas las personas que trabajamos en campo y hacemos los inventarios sabemos que hay muchas dificultades con las mirtáceas y con algunas fabáceas también por ahí, ¿verdad? Entonces, conocer bien, por suerte ya salió la monografía de Laurasia, que era también otro de nuestros taxones así medio con mucha duda, pero sí, para hacer un libro sobre una guía sobre todos los árboles de Paraguay, todavía falta conocer bien algunos taxones y entonces después realmente lanzarse. Pero, como ustedes me escucharon al comienzo, yo tengo un montón de materiales que quiero compartir con todos y realmente tengo esa deuda con todos ustedes. Sí. Gracias, profe. Sí, yo creo que mucho estamos esperando ese destellito tuyo de tus archivos que ni te imaginas cómo, ¿eh? Muchas Profe, gracias. dice, ¿se encuentra disponible la lista de especies melíferas? La lista de especies melíferas, una lista ha sido publicada por la Facultad de Ciencias Agrarias, creo que con apoyo de la JAICA, algo así, creo. Es una lista, es la lista más completa que yo conozco, solamente hay que actualizar un poco algunos nombres, pero es la más completa que yo conozco. Y ese material generalmente se le entrega a los estudiantes, a los que hacen el curso de apicultura, es un material de ese curso. Entonces, tiene que hacer el curso de apicultura para acceder a esa lista de especies melíferas. Después hay, por ejemplo, algo que yo suelo preparar, bueno, que estuvimos participando en el Informe Nacional de la Biodiversidad, de los recursos fitogenéticos también. Ese informe nacional tiene una lista de especies melíferas que ha sido tomada de la literatura. Hicimos una revisión bibliográfica muy grande con varias instituciones, colegas, y esa tiene una lista. Lo que pasa es que esa es una lista larga que tiene también las medicinales, las comestibles, las artesanales, etcétera. Entonces, si uno quiere saber sobre las melíferas, las tiene que extraer de esa gran lista que tenemos, que son como creo que son como 500 especies más o menos, que son de plantas útiles que tenemos en el Paraguay. 500 o 700. No tengo en mente eso, pero son muchas. Y de ahí hay que extraer las melíferas, sí. Sí, y tenemos uno último, profe, que acaba de llegarnos y dice, ¿por qué hay dificultades sobre las mirtáceas? ¿Sería por falta de identificación? Bueno, las mirtáceas son fáciles de llegar a familia. Algunos géneros son bien conocidos, pero hay que entender también que hay muchas mirtáceas, por ejemplo, en los cerrados. No tenemos muy bien estudiado la flora del cerrado, porque a veces te vas al campo y resulta que la planta está estéril, o se quemó y no la podés encontrar. Entonces, y la otra formación donde suele haber muchas mirtáceas son los bosques que crecen, que protegen los cursos de agua, los bosques bajos, son muy ricos en mirtáceas. Entonces, desde suelos saturados, por ahí. Y bueno, esas formaciones que no siempre han sido bien estudiadas. Y bueno, de repente no hay tampoco colecciones muy buenas, entonces hay que, y la taxonomía, los propios especialistas en mirtácea se quejan de la dificultad de ese grupo taxonómico. Entonces, no es fácil, no es fácil. Pero tenemos siempre la posibilidad de hacer buenas colectas, de abordar la familia como dentro de su dificultad y resolver. Eso es lo que hay que hacer. Tenemos especialistas de mirtácea en Brasil, por ejemplo. El doctor Sobral es un especialista en mirtácea. Y bueno, justamente él que dijo que las mirtáceas son difíciles, el propio especialista. Ya. Acá nos están haciendo una consulta sobre, profe, ¿las pasturas nativas se pueden utilizar para alimento de ganado en una producción a gran escala?
las pasturas nativas son muy buenas. De hecho, yo creo que hay unos proyectos en donde también de la Facultad de Ciencias Agrarias, creo que con ya Paraguay, me parece, un proyecto así a gran escala a nivel regional, en donde realmente se está queriendo mostrar la importancia de los pastizales naturales. Inclusive creo que hay una publicación a la cual yo accedí hace poco, eso está en el internet, en donde sí, porque las especies que crecen en los pastizales naturales, son sabanas, ¿verdad? Bueno, tuvieron muchos cientos y miles de años de adaptación. Entonces, una sequía larga, unas heladas, unas inundaciones, etcétera, etcétera, las pueden resistir perfectamente por todo ese tiempo de adaptación que desarrollaron en muchos, muchos años. Es cierto que no rinde como una pastura hecha por el hombre, ¿verdad? Pero es lo que te permite tener forraje asegurado durante todo el año. Ya. Profe, dicen acá, si no te dedicabas al estudio de las plantas, ¿qué te hubiese gustado ser? Y me iba a gustar ser cantante, por ejemplo. Me gusta mucho cantar, tocar instrumentos, bailar también me gusta, pero hay cosas que realmente en la vida no se dieron porque ese no era tu futuro, una cosa así, ¿verdad? Entonces, realmente son cosas, me gusta recitar, el último párrafo que les dije, lo hice así un poco en forma de poesía. Me gusta escribir, eso me gusta. No sé si conocen La voz del Curupado Curú, que lo escribí hace 2 años, creo. Bueno, me inspiró el Curupado Curú y le escribí una poesía en 20 minutos. Eso me gusta, pero hay que estar inspirada. Profe, muchísimas gracias una vez más por sumarte a esto, por abrirte un poco más a nosotros. Gracias por inspirar a tantas generaciones a que sean agentes de cambio en los espacios donde les toca estar. Gracias, profe. Personalmente te conocí estando en el cole y fuiste una de las que me inspiró para seguir en el área de lo que es la conservación. Muchas gracias, profe, y sé que esa no es sola mi historia, hay muchas más historias que están inspiradas y vos sos una fuente de inspiración enorme para muchos de los paraguayos que de a poco nos vamos adentrando en todo lo que sea la conservación, la naturaleza. Profe, un honor enorme, inmenso, conocerte, poder escucharte, así que muchísimas gracias por ser quien sos, gracias por inspirarnos, principalmente a los jóvenes, y por darnos siempre ese espacio y por trabajar con nosotros siempre atrás nuestro, siendo nuestra mentora, siendo nuestra inspiración, siendo 1000 formas diferentes, pero siendo siempre la que está al lado nuestro para que podamos seguir un camino. Gracias, profe. Muchas gracias por tus hermosas palabras y realmente yo todo lo que hago, lo hago pensando en ustedes, en mis colegas, en ustedes los jóvenes que realmente constituyen el tesoro del futuro. Así es, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Raúl, no sé si vos querés dar algunas últimas palabras. Muchas gracias. Simplemente decir que, bueno, para la gente que se adhirió ahora recién, que esto fue organizado por el Club de Observadores de la Naturaleza, junto con la Asociación Etnobotánica Paraguaya, y con ayuda, con apoyo del Science Corner de la Sociedad Científica del Paraguay. Y le agradecemos muchísimo a ellos por habernos apoyado con esto. Y ni qué decir a la profe Lidia, que es la gran inspiradora de muchísimos de los profesionales que estamos acá y que le estamos escuchando. Muchas gracias, profe, y un besote. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Un gusto, gracias, profe. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.